este domingo, como todos los domingos, nos encontramos con ustedes para platicar en nombre de la ley. En esta ocasión es para mí particularmente satisfactorio estar donde me encuentro, en la Facultad de Derecho de la UNAM, mi escuela de tantos años, donde me formé y donde se han formado tantas generaciones de abogados mexicanos. Y hoy nos permitió visitarlo y nos recibió su director, el doctor Raúl Contreras, a quien le agradecemos mucho que nos haya abierto las puertas de esta insigne Facultad de Derecho. Muchas gracias, director, por habernos recibido. Estamos muy contentos de estar en Ciudad Universitaria. Al contrario, José, seas bienvenido a esta que es tu casa y a la casa de todos los mexicanos, en donde hemos recibido una gran tradición jurídica y donde se han formado muchas generaciones de grandes abogados de México. Raúl, yo comenzaría por hacerte un planteamiento que muchas veces nos ha preocupado, que el problema jurídico de México comienza en los congresos, comienza en los tribunales, comienza en las procuradurías, en los bufetes, o acaso comienza y debemos tratar de solucionarlo desde la Escuela de Abogados, desde la Facultad de Derecho. Yo creo que los problemas del país tienen que ser atacados, tienen que ser concebidos, tienen que ser enfrentados desde el mismo hogar y después desde la escuela. Y desde luego, quienes se van a dedicar a la práctica del derecho en facultades como esta. Porque necesitamos construir una ciudadanía realmente educada, formada, responsable. Nos hemos acostumbrado a una ciudadanía que siempre recibe con mucho gusto las nuevas leyes, las nuevas sentencias, en donde se le conceden derechos, pero creo que nos hemos olvidado de explicarle que cada derecho conlleva al mismo tiempo una obligación y una responsabilidad. Y creo que tenemos que construir, nos hace falta construir una ciudadanía mucho más comprometida con su país. Tienes muchos retos en esta tarea de formar abogados. Conduces la escuela de derecho más grande del país, la mejor posicionada en los ranqueos. ¿Qué significan esos retos? ¿Cuántos alumnos, cuántos maestros tienes que conducir? Pues es que tenemos una institución que afortunadamente está siendo reconocida internacionalmente en el lugar número 31 en el mundo y como la mejor facultad de Derecho de Latinoamérica. Y ese es un reto y esa es una enorme responsabilidad. Nosotros tenemos 13.800 alumnos y tenemos 1.500 profesores y 300 trabajadores académicos. Es una comunidad muy grande, pero es una comunidad en la cual se siguen escribiendo la mayor parte de los textos jurídicos en donde estudian los abogados de todo el país. Seguimos teniendo una facultad en donde es el lugar en donde se llevan a cabo las grandes conferencias, las grandes discusiones. Es decir, es la conciencia jurídica del país esta facultad. Desde luego que en esta facultad solo se expide, se estudia una carrera, licenciado en Derecho, pero ¿cuántas especialidades se imparten? Tenemos 22 especialidades, 2 maestrías, una maestría pedagógica y una maestría en Derecho y un doctorado por investigación. Nosotros tenemos como vocación formar especialistas que estén listos para ir al mercado de trabajo. Estamos constantemente viendo qué es lo que el mercado de trabajo nos demanda para actualizar los programas y los contenidos de las materias. Formamos en la maestría profesores que son los que nos van a estar a nosotros mismos dotando de la nueva generación de maestros y para que vayan a trabajar en otras instituciones de educación superior. Y tenemos un doctorado por investigación en donde estamos forjando a los próximos grandes investigadores de México. ¿Toda la educación que se imparte es presencial o hay educación remota? No, tenemos 3 programas, don José. Tenemos el sistema escolarizado,
tenemos el sistema de educación abierta los sábados, Sí. tenemos educación a distancia. Y próximamente vamos a tener en las especialidades, en la maestría y en el doctorado, también opciones a distancia, porque creemos que ese es el futuro de la educación. Facilitar al educando, ¿verdad?, los accesos, la información y el contacto, ¿no?, con los maestros. Sí, y además estamos teniendo acuerdos estratégicos con otras universidades prestigiadas en el mundo, en donde estamos viendo la posibilidad de hacer cursos en donde la mitad de los profesores estén en España, en Francia o en Estados Unidos y la otra mitad estemos en México, y que podamos incluso ofertarlo a la comunidad internacional. Año 2017, centenario de nuestra Constitución. Centenario, por cierto, también de nuestra casa, Excelsior, porque tú también eres colaborador de Excelsior y es una pluma muy importante en este diario centenal. ¿Qué implica para la abogacía y para la formación de abogados esta fecha? Es una fecha muy importante. La Facultad de Derecho ha creado una comisión especial para organizar muchísimas actividades con motivo del centenario. El señor rector Enrique Graue nos hizo el favor de presidir un magno evento precisamente al día siguiente de que entró en vigor, que se promulgó la Constitución, porque todavía no entraba en vigor la Constitución de 17, poca gente lo sabe, entró en vigor el 1 de mayo, pero con motivo de la promulgación, y sobre todo por una razón, don José, que tú lo entiendes muy bien porque eres un gran jurista. La Constitución es el principal instrumento a que se dedica la Facultad de Derecho en su enseñanza. Nosotros en esta casa enseñamos a conocer la Constitución, a respetarla y sobre todo obedecerla. Veo una edición que todavía huele a tinta y está caliente, porque tiene unas horas de haber salido una Constitución política comentada y correlacionada por profesores de esta Facultad de Derecho. Este es uno de los muchos homenajes, vamos a llamarlo así, pero homenajes útiles, así es, homenajes de servicio que ha estado haciendo la facultad. Sí, señor. ¿Qué más tenemos? Fíjate, ese libro que salió, como bien lo dices, apenas ayer se presentó, está escrito por 30 profesores, está actualizado y tiene no solamente el comentario a los artículos, sino la jurisprudencia que ha merecido la génesis de cada artículo. Y estamos preparando algo muy interesante que te comentaba antes de empezar el programa. Vamos a crear una aplicación en los teléfonos móviles para que la ciudadanía conozca la Constitución. Vamos a crear un gran índice temático y vamos a hacer pequeños comentarios, porque tenemos encuestas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas nos acaba de mandar una encuesta de que el 90% de los mexicanos no ha leído la Constitución. Entonces, a nosotros nos preocupa que nuestra Constitución sigue siendo pues la suma de los factores reales de poder, como decía Lasalle, y se ha convertido en un referente en donde los partidos políticos, el gobierno, los académicos, los empresarios, los dirigentes del país siguen cifrando sus acuerdos políticos y por eso la Constitución funciona. Pero necesitamos que la Constitución también sea del dominio popular, que la gente la conozca, que la gente sepa cuáles son sus derechos y que también esté consciente de cuáles son sus obligaciones. Y creemos que esa va a ser una forma muy importante para comunicarnos con los jóvenes a través de los celulares, de las tabletas. Correcto. Y que podamos, como una aportación de la facultad, ofrecérsela a la sociedad mexicana. Si traes tu Constitución en el bolsillo. En el momento que quieres, si tú quieres saber qué dice la Constitución en materia de educación, ahí van a venir los artículos, vendrá el texto y un pequeño comentario. Desde luego, ya el que quiera hacer un estudio más profundo, pues lo puede hacer, pero creemos que va a ser una forma muy accesible y sobre todo muy moderna para comunicarnos con los jóvenes y que sean los jóvenes sobre todo los que la conozcan. ¿Y vendría nada más el texto o vendría algo similar a este libro? Es decir, una explicación para quienes no son abogados, es decir, ¿qué quiere decir el artículo número tantos en realidad? Sí, lo primero que tenemos que crear es un índice temático,
porque si Correcto. uno ve la Constitución y quiere saber qué dice la Constitución en materia de salud o de vivienda, pues solamente que empiece uno a leerla toda la encontraría. Lo que necesitamos es hacer un índice temático para que las personas que no son abogadas, que no la conocen, puedan rápidamente localizar los artículos. Vendrá el texto del artículo y luego un pequeño comentario. Correcto. Y a lo mejor también una liga hacia dónde referirlos, como para que si quieren hacer un estudio más profundo pudieran ir a otro libro o a otra publicación. Perfecto. Hay un debate que casi se ha vuelto permanente sobre la Constitución. Por una parte, los que consideran que la Constitución no debiera reformarse tanto, casi que les gustaría que estuviéramos o que regresáramos a la Constitución de 1917, que no se hubieran creado, ni el Seguro Social, por decir algo, estoy llevando las cosas a un ejemplo de caricatura, pero que no les gusta el dinamismo. Por otra parte, hay quienes dicen que en buena hora la Constitución se ha reformado innumerables veces y que todavía le faltan en el porvenir muchas más reformas para irla actualizando, perfeccionando y mejorando. ¿Hay algún criterio personal de Raúl Contreras en ese sentido? Mira, José, en lo personal a mí me parece que una Constitución que ha sido muchas veces reformada es sinónimo de que es una Constitución muchas veces actualizada. No puede ser una Constitución igual, del mismo tamaño que la de 17, porque en 1917 México tenía apenas 16 millones de habitantes y un siglo después tenemos 120 millones. En 17 el 80% de los mexicanos vivían en zonas rurales y había un gran analfabetismo, y hoy el 80% de los mexicanos vivimos en zonas urbanas, y en donde ahora la demanda es la calidad de la educación. Pudimos avanzar mucho. Entonces, la Constitución ha venido siendo muy reformada a lo largo de 100 años porque ha cambiado mucho la sociedad. Las constituciones son el espejo de la sociedad a la que están dirigidos. Desde luego que se ha abusado también, y hay que hacerlo de manera crítica, del proceso de reforma. Pero yo tengo una explicación. Mira, durante muchos años las reformas que se hacían a la Constitución se hacían por iniciativa del presidente de la República. Un paquete muy fuerte se presentaba en el mes de diciembre del año en el sexenio en que tomaba posesión. Sí. Y sin que nadie les tocara una coma, se publicaban y se ponían en vigor a veces en el mismo mes de diciembre. Entonces, la redacción de la Constitución pues era una redacción muy cuidada, era una redacción bien elaborada. A partir de 97, cuando ya ningún partido político tiene control en las cámaras, la reforma constitucional pasó a ser trabajo de los partidos políticos. Y como estamos viviendo una época donde el signo que caracteriza las relaciones de los partidos políticos es la desconfianza, los acuerdos políticos en el Congreso tratan de ir siempre garantizados con el hecho de que se pongan en la Constitución para que todos estén seguros de que se van a obedecer. Eso ha generado demasiadas cosas que se suban a la Constitución que a lo mejor no tenían por qué hacerlo, pero también eso ha generado que muchos de los textos no tengan una buena técnica jurídica porque participan en ellos todos los grupos parlamentarios y le quieren poner y le quieren adicionar cosas que a veces no tienen pues una debida estructura y una debida afinidad con el texto original, o que incluso pueden llegar a ser hasta contradictorias. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con el director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Regresamos en nuestra interesante conversación con Raúl Contreras. Y volviendo al tema de la enseñanza del derecho, te quiero hacer una pregunta que no le he hecho a ningún director de facultad
y que ahora la hago por primera vez. El derecho es muy dinámico, como muchas otras ciencias y disciplinas. Te comentaba que yo a lo largo de mi carrera he tenido que estudiarla 5 veces, que la Constitución con la que yo estudié ya no existe, pero tampoco la Constitución con la que estudiaron mis hijos existe ahora. Luego entonces, tú tienes 13,000 y fracción de alumnos y 1,500 maestros, que tienen que estudiar muchas veces al mismo tiempo. Y con los cambios de la ley, muchas veces los maestros tenemos que aprender y que estudiar al mismo tiempo que nuestros alumnos. ¿Qué hace la Facultad de Derecho? Primero, para facilitar, posibilitar o hacer accesible a los maestros su capacitación continua. Y 2, hay o va a haber algún filtro de evaluación, de verificación, de que los maestros estamos o proseguimos en condiciones de enseñanza. Mira, tocas un tema muy importante. Yo creo que estamos viviendo una época en donde de manera equivocada los grupos parlamentarios piensan que por lo dificultoso que es llegar a los acuerdos para generar una ley o una reforma constitucional, el solo hecho de concretarla, de hacer la ley o la reforma y de publicarla, ya se resolvió algo en la sociedad. Y publican una ley y empiezan inmediatamente a hacer la otra, y a veces nunca hay la debida instrumentación para ver cuál es el efecto que tiene la ley recién creada y para crear las políticas públicas para tratar de que la realidad social empiece a conducirse hacia el nuevo texto. Tenemos muchas leyes muy buenas que están ahí en un estado de suspensión, ya publicadas, ya vigentes, porque no se ha hecho lo adecuado para concretarlas. Tenemos una reforma constitucional en materia de anticorrupción y el Congreso tiene 2 años viendo cómo establece la operación del sistema. Si alguien revisa la Constitución, ve que la Constitución se refiere a una fiscalía, y que hace 2 años está en la Constitución, y todavía no se acaba de poner de acuerdo el Congreso para crear esa fiscalía y sigue existiendo una procuraduría. Entonces, tenemos un problema en donde creo que habría que hacer una reflexión de que las leyes no por solo aparecer van a cambiar la realidad social o van a resolver un problema. Necesitamos, creo que, menos leyes y mejor instrumentación. En cuanto a qué hacemos nosotros, estamos permanentemente atentos a las reformas. La Facultad de Derecho empieza a involucrarse en un proceso legislativo desde que hay una iniciativa y empezamos a discutirla, empezamos a analizarla, empezamos a hacer publicaciones en los periódicos, criticando la iniciativa o proponiendo cosas. Estamos pendientes de su promulgación e inmediatamente tratamos de que cuando cambia una ley, los profesores de la materia se pongan a trabajar en su colegio. En la medida de lo posible, el Consejo Técnico de la Facultad modifica el contenido de una materia y empezamos a producir los textos en donde estudian nuestros alumnos y también los alumnos de las otras universidades del país, porque aquí se sigue haciendo la producción editorial más importante en materia jurídica de esta facultad sale. Entonces es una dinámica permanente, o sea, lo que sea Couture, que el abogado no puede dejar de estudiar si no quiere tener el riesgo de dejar de ser abogado, es cierto. Todos los días tenemos que estudiar. Si tú das una clase de Derecho Constitucional, esos apuntes a lo mejor ya no te sirven todos para el próximo semestre o para el próximo año. Tienes que estar siempre al día. Exactamente. Por eso es bueno estas actualizaciones que mencionabas, estas aplicaciones electrónicas, ¿verdad? Porque el libro, la ley impresa, ya muchas veces no es segura, ¿verdad? No, a veces tú puedes ir en enero a comprar una Constitución y en junio o julio resulta que ya hay alguna modificación y tú crees que porque la compraste ese año esa Constitución está al día. Entonces estamos apostándole a la modernidad y que la ciudadanía empiece a estudiar sus leyes a través del medio electrónico. Creo que va a ser un gran cambio en este país. Algo me llamó la atención
en los pasillos de esta facultad y que es una innovación que tú has propiciado. Hay mensajes destinados a la formación, en primer lugar, a tener conciencia de que existe y debe existir una cultura de legalidad. Pero hay también ahí unos pequeños consejos, todos muy útiles, para que todos los que pasamos por esos pasillos, maestros, alumnos, visitantes, nos involucremos en una cultura de legalidad. ¿Por qué te preocupa esa cultura de legalidad? Esa es una campaña que empezamos a crear hace un año cuando tomé posesión, se llama la campaña de la cultura de la legalidad, porque partimos de una idea. Nosotros primero vamos a enseñar a ser buenos ciudadanos y luego buenos juristas. No podemos pensar en hacer un buen jurista si no tiene una buena conciencia ciudadana. Tenemos muchos problemas, como somos una facultad tan grande, pues si no hay una cultura del respeto a los demás, puede a las 7 de la mañana nuestros baños estar impecablemente limpios con jabón y con papel, y en una hora o dos, cuando llegábamos, estaban totalmente desaseados y a veces se llevaban el papel de baño. A partir de la cultura de la legalidad, lo que le estamos diciendo a los jóvenes es, a ver, así como encontraste tu baño, procura dejárselo al que sigue. Es tu facultad, esta es tu casa, aquí vives, aquí pasas una buena parte del día. Procura que tu casa esté siempre limpia, que tu casa sea ejemplar para los demás. Y hemos avanzado mucho, muchísimo, porque es una cultura que va dirigida no solamente a los alumnos, sino a nosotros los profesores y también a los trabajadores. Todavía, pues a veces batallamos con que algunos profesores no fumen en el edificio público, no utilicen los estacionamientos de los discapacitados, en fin, que sean puntuales, que vengan a dar sus clases. Entonces, la cultura de la legalidad es una cultura que nos somete a estas mismas reglas a toda la comunidad. Raúl, esta Facultad de Derecho de una universidad pública tiene algo de lo cual el pueblo espera. La universidad pública está sostenida, está bajo un esfuerzo del pueblo mexicano. ¿Qué puede esperar el pueblo mexicano de los abogados que se están formando en esta facultad? Fíjate que tocas un tema sensacional. La Facultad de Derecho y el Archivo General de la Nación están promoviendo ante la UNESCO el hecho de que en la memoria del mundo, que es un apartado que hay en la UNESCO, se reconozca que México, la Constitución de 1917, fue la primera constitución en el mundo en establecer los derechos sociales. Es un procedimiento que va muy bueno. Y dentro de esos derechos sociales, a mí el que me parece más importante es el de la educación pública. La educación pública es el verdadero elevador social de la sociedad. Es realmente la forma en que logramos equilibrar las diferencias económicas y que una persona que viene de un estrato humilde o desfavorecido, gracias a que tiene una instrucción adecuada y de calidad, tendrá la misma oportunidad de poderse defender en la vida. Raúl Contreras, muchas gracias por habernos recibido en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. A ustedes, muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares y nos veremos en la próxima.